Buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende la hora que cada persona pueda ver este programa. Estamos aquí en la plataforma de Cosecha en el programa Intercontinental y con su director y creador de esta plataforma, el doctor Heredia Pardo, quien gentilmente abre su plataforma todos los miércoles y viernes para presentar personas de alto nivel para traernos la palabra, traernos enseñanza, traernos diferentes temas. Entonces, en esta ocasión tenemos el ilustre maestro en teología, también el Señor le ha usado para enseñar la palabra y también en la música cristiana. Dios le está usando ahorita en diferentes lugares. Estamos tratando con el doctor Ezequiel Aguilar, él es argentino, ha ayudado un poco en algunas iglesias de los Estados Unidos y va a ser quien trae la ponencia, la enseñanza en esta noche, pero yo quisiera dar la palabra ahorita en este momento al Pastor Morales, si es tan amable y abre este programa con una oración. Pastor Morales. Ok, cedemos la palabra al Pastor Roberto Quirós. Amén, hermana Rosita. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ok, un saludo a todos, un abrazo a todos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta reunión. Señor, gracias por este día, gracias por convocarnos, gracias por preparar este tiempo para instruirnos en tu palabra. Señor, danos la palabra profética, Señor, a la cual hacemos bien en prestar atención como antorcha que alumbra un lugar oscuro, Señor, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Señor, danos la palabra en este día. Concede gracia a tu siervo para hablar tu palabra. Concédenos oído para recibir el consejo hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a edificarnos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice a todos aquellos quienes no han podido, Señor, acudir a esta reunión, donde quiera que se encuentren, por el que está enfermo, por el que está pasando por tribulación o prueba. Tú los visites, Señor. En el nombre de Jesús abrimos esta reunión en tu presencia con la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias y damos la palabra al profesor Ezequiel. El tiempo es suyo, profesor. Amén. ¿Cómo están? Bendiciones. Amén. Amén. Me alegra de estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias al doctor Heredia, que nos ha dado el lugar para poder compartir. Sabemos que Dios es bueno y lo más importante de todo es que entendemos de que Dios es el que da su palabra. Amén. Así que hoy día quiero compartir un poco acerca de Introducción a Profecías. Es una de las clases que nosotros damos en el seminario. El seminario totalmente enseña la palabra y creemos que Dios está bendiciendo muchas familias, está bendiciendo también muchos ministerios a través de la enseñanza. Así que bueno, quiero compartirles lo que es la introducción a las profecías. Y si podemos ir a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 6 al 8, amén. Sí, pero toca Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 al 8. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, acá estamos entendiendo de que Pablo está hablando acá a la iglesia de Corintios
y está diciendo claramente de que si la hubieran conocido, muchos de los príncipes, y también príncipes, obviamente que si bien entendemos la palabra príncipe acerca de reyes y demás, pero la realidad es que está hablando acerca de los líderes de ese tiempo, de que en ese momento los líderes no reconocieron al Mesías. Sabemos de que Jesucristo vino en la primera venida y estaba el grupo de fariseos, saduceos, estaban los escribas, los cuales eran los que tenían que enseñar la palabra en ese momento. Y la realidad es que el pueblo en la primera venida no reconoció al Mesías. Y hoy día vamos a entender también por qué razón no reconoció al Mesías. Pero también cuando nosotros leemos la historia, la palabra de Dios dice que la historia está escrita para nuestra enseñanza. Entonces, vamos a ver esta historia, algo que ya aconteció, algo que ya sucedió dentro de la escritura y que está registrado ahí, pero eso también es para nuestra enseñanza, para que nosotros lo podamos ver hoy día y nosotros como creyentes no cometamos esos errores. Amén. Entonces, la realidad es que el Antiguo Testamento, ¿sí?, nos guiaba a la primera venida. El Antiguo Testamento nos guiaba a reconocer, a entender la primera venida. Entonces, veamos lo que dice, porque lo dice claramente la palabra de Dios en Lucas 24, verso 44. Y hoy día vamos a usar bastante la Biblia. ¿A cuánto les gusta usar mucho la Biblia? Amén, ¿ah? Lucas 24, verso 44. Y dice, y les dijo estas cosas, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces acá nos está dando a entender de que la primera venida, para entender la primera venida de Jesús, que es el que está hablando acá en Lucas, es que dice, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, habla de mí, o sea, de Jesucristo. Estaba escondido ahí. No es que si nosotros veíamos en el Antiguo Testamento íbamos a encontrar el nombre Jesús, pero dentro de todas esas profecías, dentro de los salmos, estaba escondido Jesús ahí. Y hoy día lo vamos a entender un poquito más. Los secretos son muy importantes. Los secretos de Dios son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esos secretos, yo acepto el cumplimiento de las profecías. Ahora, si no entiendo, como dice en 1 Corintios, ¿qué es lo que hubiese hecho en la primera venida? Crucificar a Jesús. Entonces, la pregunta ¿es importante para nosotros entender la profecía? Es sumamente importante. Es sumamente entender la profecía para que cuando se cumpla la palabra, nosotros podamos creer. Amén. Entonces, el plan de Dios, vamos a ver cómo está escondido el plan de Dios y vamos a ver si este plan es algo traído por Dios o a quién Dios le revela. Y veamos ahí en Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, y vamos a leer el verso 7. Amén. Y dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que lo reveles su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, sus secretos los va a dar a conocer ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Y ahora vamos a entender por qué. Porque esta profecía, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice que la profecía de la Escritura nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos encontrar en 2 de Pedro capítulo 1, del verso 20 al 21. Entonces, las profecías de la Escritura, y eso es lo que quiero enfatizar hoy, las profecías que están escritas dentro de la Biblia, no las profecías que tal vez demos nosotros hoy, pero sino las que están escritas dentro de la profecía, dentro de la palabra de Dios. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, fueron inspirados por Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una profecía que se dio en el Antiguo Testamento y pensemos nosotros acerca de esa profecía
y tratemos de ponernos en los zapatos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando oyeron esta profecía, me imagino las caras de ellos. Veamos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 28. Y vamos a leer el verso 16. Amén. Isaías capítulo 28. Y vamos a leer el verso 16. Amén. ¿Listos? Comencemos. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces imagínese usted estando en el Antiguo Testamento y escuchar, yo he puesto en Sión una piedra. Ahora la pregunta es, ¿tendremos que ir a Sión a buscar una piedra y tratar de ver cuál es la piedra que Dios encontró? Porque ahora nosotros entendemos que esa piedra hablaba de Jesús. Pero tratemos de pensar, estando en ese momento, ¿cuál habrán sido nuestras hipótesis acerca de esta piedra? ¿Qué tal vez habrá pasado por la mente del pueblo de Dios en este momento al escuchar esta piedra? ¿Qué será esta piedra? ¿Estará hablando de una piedra literal? ¿Estará hablando algo espiritual? Ahora la pregunta es que nosotros nos tenemos que hacer como creyentes. Dios, la realidad es que nunca habla de una forma física, literal. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual. Y dice, y los que están en espíritu entienden las cosas del espíritu. Entonces, entendemos de que Dios siempre habla de una forma espiritual. Pero ahora, el pueblo, ¿será que en ese momento habrá pensado en una piedra física? ¿Será que habrá pensado en una piedra literal? ¿O habrán salido muchas hipótesis? Ahora veamos otra característica acerca de esta piedra. Vayamos a Salmos. Y ahora también estamos entendiendo por qué en Lucas 24, verso 44, dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí. Vamos a ver en Salmos que también habla de Jesús. Salmo capítulo 118. Y vamos a leer el verso 22 y el verso 23. Salmo capítulo 118 y vamos a leer el verso 22 y 23. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, acá está dando a entender que esta piedra va a ser rechazada. Ahora entendemos por qué la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Porque acá en Salmos la escribió David y estamos viendo que está dando una característica de esta piedra. Pero en Isaías, más adelante, también habla de esta piedra. Entonces, ¿será que se pusieron de acuerdo en escribir sobre una piedra? Ahí podemos entender la grandeza de Dios, en que no importa el tiempo, no importa la década, el momento, la cultura, sino que Dios siempre habla de una misma forma, usando a los profetas, usando a las personas, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros vemos la profecía, hay algo importante que nosotros tenemos que entender. La profecía cuando se da, no se puede entender. La profecía cuando se da, no se puede entender. ¿Por qué no se puede entender? Veamos lo que dice Isaías capítulo 29. Y vamos a leer del verso 9 al 12. Isaías capítulo 29. Y vamos a leer del verso 9 al 12. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si diera el que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá,
no puedo porque está sellado. Y si diera el libro a aquel que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces, cuando la profecía se da, dice la palabra de Dios que Dios la sella. Y cuando algo está sellado, ¿será que se puede ver lo que hay allá adentro? No, ¿verdad? No se puede ver. Entonces, pero, ¿qué puede pasar si alguien trata de interpretar? ¿Será que vamos a darle justo en lo que hay ahí adentro, escondido? ¿O será que van a salir diferentes cosas? Porque si nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice que no se le puede agregar a la palabra de Dios. Y en Proverbios capítulo 30, verso 6, dice, para que no seas hallado mentiroso, no le podemos agregar ni quitar a la palabra de Dios. Entonces, no es que yo le agrego tal vez porque acá dice por tanto y no digo os y digo será, sino que yo le estoy agregando ¿a qué? A la profecía. Estoy agregando una interpretación propia. Y veamos justamente ahí en Isaías 29, verso 13. Porque dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces acá también está dando a entender de que va a haber un pueblo que va a tener la palabra sellada y porque tiene la palabra sellada, ahora trata de interpretar. ¿Y qué es lo que sale? Un mandamiento de hombre. Un mandamiento de hombre que se les ha sido enseñado. Y ahora vamos a ver la realidad. Vamos a ver la realidad de todas estas profecías para que nosotros podamos entender de quién estaba hablando en realidad. Y acompáñeme, por favor, a Marcos. A Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Amén. Y vamos a leer el verso 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Verso 2 dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Verso 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los ancianos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces ahora Jesús está dando a entender de que lo que había dicho Isaías varios años atrás, le estaba diciendo, lo que dijo Isaías, la realidad son ustedes. Están dando mandamientos de hombre. Entonces están dejando el mandamiento de Dios. Ahora pensemos, esto realmente es terrible, porque nosotros como creyentes no podemos dejar el mandamiento de Dios. Pensar de que el mandamiento de hombre es más importante. La realidad es que el mandamiento de Dios, por eso es que nosotros tenemos que ver la palabra detalladamente para que podamos entender estas cosas. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque era su espíritu, el espíritu de Dios a través de Jesús, revelando estas cosas. Así como en sus tiempos usó a Noé para salvar al pueblo y el pueblo no le reconoció,
así como usó a Moisés en otro tiempo y bajaba del monte Moisés dando la palabra al pueblo y la gente no le creía, desobedecían, se iban en contra de Moisés. Ahora lo estaban haciendo con Jesús. No entendían que el cumplimiento de todas esas promesas era Él. Porque también en Isaías, capítulo 61, dice, ahora está usando, dice, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, en ese momento Isaías está diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero después vemos nosotros en el Nuevo Testamento que Jesús dice, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para sanar, para enviar, ¿sí? Pero ahora la realidad él dice, se sienta y cuando se sienta toda la gente lo empieza a mirar en la sinagoga como diciendo, bueno, ahora explique la palabra, o sea, ya la leyó, explíquela. ¿Y qué es lo que dice Jesús? La realidad soy yo, o sea, esto se ha cumplido delante de vosotros. Entonces vemos cómo también Dios usa a una persona parábola para hablar de alguien en el futuro. Y ahora vamos a ver la explicación en Primera de Pedro acerca de esta piedra. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 4 y el verso 6. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 4 al 6. Dice, acercándoos a él piedra viva. Acá Pablo está hablando acerca de Jesús, ¿sí? Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora está dando a entender la piedra de que hablaba Isaías, que hablaba Salmos, la realidad era Jesús. Pero vemos que la explicación viene después. Ahora, ¿por qué el hombre trata a veces de descifrar cosas que todavía no han sucedido? Porque a David, cuando Dios le da la profecía y interpreta y da la profecía, ¿qué es lo que le dice David? Padre, dice como diciendo, ¿qué serán estas cosas? ¿Y qué es lo que le dice Dios a David? Anda, David, anda, porque estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. O sea, vaya para allá que después yo le voy a decir qué es lo que va a hacer. Entonces, vemos la realidad es que Dios cuando da la profecía, está sellada esa profecía. Y ahora, fijémonos lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 27. Porque cuando escuchaban a Jesús, me imagino a la gente en ese momento, o sea, ellos estaban matando un cordero, ahora no hay que matar un cordero. Guardar el sábado, él sanaba en el sábado. Era como que estaba yendo en contra de las doctrinas. Pero fíjense lo que pensaron de Jesús cuando escucharon dar una predicación, cuando escucharon dar un sermón de Jesús. Fíjense lo que dijeron. En el verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces la realidad es que ellos pensaban, lo que está hablando esta persona es algo nuevo. ¿Qué parece? ¿Es una nueva doctrina? ¿Cómo que antes el libro está sellado, ahora el libro está abierto? No lo entendía, no tenía ese lenguaje dentro mío. Pero Jesús venía a cumplir las profecías. Amén. Pero ahora pensemos, porque esto es lo que sucedió para el Antiguo Testamento y lo que se cumplió en la primera venida. Ahora pensemos para nosotros. ¿Nos hemos preguntado ahora con cuántos sellos está sellado el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1.
Apocalipsis capítulo 5. Y veamos lo que dice el verso 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con cuánto? Con 7 sellos. Y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces ahora vemos que el libro de Apocalipsis, que sabemos que el libro de Apocalipsis habla acerca de los acontecimientos del fin, está sellado con 7 sellos. Pero si está sellado con 7 sellos, y yo tal vez voy a una librería cristiana a buscar un libro, quiero ver un libro de Apocalipsis, y vemos muchas versiones de Apocalipsis. ¿Será que todas esas versiones de Apocalipsis dicen lo mismo o dicen cosas distintas? Tenemos que pensar nosotras esas cosas. Porque si está sellado el libro y todos dicen cosas distintas, nosotros tenemos que tratar de ver esas cosas y ver, es verdad, la palabra está sellada, nadie puede entenderlo. Hasta que no se abra el libro, hasta que no se cumpla, tiene que venir alguien que realmente nos haga entender estas cosas, que las podamos entender, que ahora la palabra esté abierta y nos diga, esto sucedió acá, esto es esto acá, yo vi, yo oí, como dijo Jesús. Entonces tenemos que entender, porque el libro dice, verso 4 dice, y lloraba yo mucho, o sea, Juan, cuando sube al cielo y ve que el libro está sellado, ahora dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, o sea, está describiendo a Jesús, es el que puede abrir el libro, amén, y desatar sus 7 sellos. Entonces, ahora el que es digno de abrir el libro, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús el que puede abrir el libro. Pero ahora veamos y entendamos cómo se va a dar el libro del Nuevo Testamento, porque ahora el Nuevo Testamento nos guía a la segunda venida. Si el Antiguo Testamento nos guiaba a la primera venida, ahora el Nuevo Testamento nos guía hacia la segunda venida. El Nuevo Testamento y Apocalipsis nos guían hacia la segunda venida de Jesús. Y veamos cómo se va a entregar el libro. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Y leamos el verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo, o sea, es la revelación. Revelación significa abrir y mostrar, ¿verdad? Entonces, es Jesucristo que lo va a abrir y lo va a mostrar. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le da el libro a Jesús, Jesús lo abre y lo muestra, lo dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, la intención de Dios es manifestar a los siervos, a nosotros, las cosas que van a suceder pronto, o sea, las cosas de la segunda venida. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, o sea, Dios le da el libro a Jesús, Jesús se lo da al ángel, por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ahora vemos que Dios le da el libro a Jesús, Jesús lo abre, se lo da al ángel abierto y el ángel abierto se lo da a Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, vemos que ahora Dios a través de su palabra nos da a entender de que Él va a entregar su libro abierto, de que Él lo quiere entregar. Ahora, póngase a pensar, tal vez usted puede presenciar, no sé, un accidente y yo lo llevo a usted de testigo y usted va a dar su testimonio de las cosas que vio y que oyó, ¿verdad? Acerca de ese acontecimiento que usted vio, acerca de ese accidente. ¿Para qué? Para avalar en la policía, en las autoridades, lo que usted vio, para que se pueda dejar registrado eso.
usted tiene un testimonio de lo que usted vio. Entonces, Jesucristo tenía un testimonio. Él recibió el libro abierto y él lo pudo testificar. Y él pudo dar a conocer todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Y ahora estamos viendo de que Dios quiere entregar su libro abierto del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que esperar, escuchar ese testimonio para que nosotros podamos decir, wow, es verdad, se cumplió así, se cumplió acá, se cumplió acá. Todo lo que hablaba esto. Ahora, ¿cuántas hipótesis han salido acerca, por ejemplo, de la marca de la bestia, el 666? Antes pensaban que era el código barra, después los cambiaron al chip, después a la tarjeta de crédito, después lo cambiaron, no sé, a muchísimas cosas. Y las versiones siempre han ido cambiando. Entonces, pero la gente, la realidad es que compra esas cosas, o sea, las adopta y las enseña. El rapto va a ser así, y lo vemos en películas, cómo va a ser el rapto y esto y lo otro. Hipótesis de cosas que todavía no han sucedido, pero la gente le quiere dar un mandamiento. Entonces, nosotros tenemos que esperar que esas cosas se cumplan para decir, wow, es verdad, se cumplió de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque veamos cómo cierra Apocalipsis. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer el verso 18 y verso 19. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer el verso 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la realidad es que Dios cierra su palabra diciendo no le podemos agregar ni quitar. Tenemos que esperar que se cumpla. Cuando se cumpla, usted, yo, todos los que estamos acá, todo el pueblo de Dios, como en la primera venida, escuchó ese testimonio, nosotros tenemos que escuchar el testimonio también. Nosotros tenemos que esperar que se abra el libro para poder escuchar el testimonio, para entender las realidades, porque Dios lo promete. ¿Y ahora será que Dios le ha faltado alguna coma, tilde, algo que no haya cumplido? Dios va a cumplir todas sus promesas. Todas sus promesas. Pero ahora pensemos, para que nosotros entendamos también. Veamos una sola parábola. Vayamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y acá en Mateo capítulo 25, en el verso 1, Mateo capítulo 25, en el verso 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces está diciendo, el reino de los cielos es semejante a... ¿Se recuerdan cuando vimos en Isaías, en Salmos, una piedra? Ahora está sellando su palabra a través de 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Esto es una profecía. La profecía contiene la voluntad de Dios y la voluntad de Dios que nosotros entremos al cielo. Y ahora su voluntad la está sellando a través de una parábola, un lenguaje figurado. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante, o sea, es parecido, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se dio un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, a veces hemos pensado que tal vez estas prudentes son creyentes y las insensatas no son creyentes. Pero vemos que las dos tienen lámparas. Solamente que a una le falta aceite y en las otras tienen aceite de sobra. Ahora la pregunta es, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios dice en la palabra, en los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces nos da a entender que lámpara es la palabra. Entonces, las prudentes y las insensatas, ambas tienen la palabra, ¿sí? Solamente que a una le falta aceite y a las otras le sobra aceite. Pero muchas veces pensamos, y yo he escuchado en muchas clases, la gente dice, el aceite es el Espíritu Santo. Ahora yo me tengo que preguntar, no voy a decir ni sí ni que no. ¿Será que el Espíritu Santo yo puedo ir a comprar el Espíritu Santo? ¿Hay algún negocio que venda el Espíritu Santo? ¿Hay algún supermercado que venda Espíritu Santo? No, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que descubrir qué es el aceite. Porque si nosotros sabemos qué es lámpara, pero ahora nos está faltando la definición de aceite. ¿Qué será el aceite? El aceite lo vamos a encontrar dentro de la Escritura. Vamos a encontrarlo ahí. Pero quiero animarles a todos los que están escuchando, realmente a todos los que estamos escuchando. Hay muchísimas cosas más que tenemos que ir viendo. A que realmente podamos meditar en esto. A que podamos meditar en esta palabra. A que realmente el seminario no solamente estamos trabajando acá en Argentina, pero también estamos trabajando a nivel internacional. La realidad es que queremos, y gracias también al doctor Heredia que me ha dado este lugar para compartir, el doctor Heredia también está aprendiendo con nosotros y está siendo muy bendecido con la palabra. El seminario es totalmente gratuito, pero queremos realmente ser de bendición para que los pastores, para que los líderes podamos aprender estas cosas juntos y podamos enseñar la palabra correctamente. Porque la realidad es que no se le puede agregar ni quitar. Y yo cuando aprendí la palabra de Dios, me había dado cuenta que muchas cosas le había agregado, en muchas cosas le había quitado a la palabra de Dios. Pero me di cuenta a través de la palabra de Dios y en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios y diciendo, Padre, quiero aprender, quiero indagar más de la palabra, quiero conocer estas cosas, porque quiero guiar correctamente a la gente. Y la realidad es que lo pude hacer, lo pudimos hacer, y no sé en qué país está usted, pero la realidad es que nosotros vamos a tener también un evento acá en Buenos Aires, en el cual va a venir también un grupo, y si usted anda por Buenos Aires, sería bueno que nos pueda visitar, que pueda estar en este evento, para que podamos juntos seguir compartiendo, nos podamos conocer, estrechar manos, y que realmente pueda usted, su congregación también, estudiar la palabra, y que a través de este estudio que nosotros brindamos, que es una beca gratuita, puedan estudiar muchísimas personas. Amén. El seminario está dispuesto a abrir a dar todas sus herramientas, que solamente necesitamos la Biblia, no necesitamos el libro de nada, solamente la Biblia, y la beca va a ser totalmente gratuita para todos los que realmente quieran aprender, para todos los que realmente crean que necesitan aprender muchas cosas, y también con la congregación sería muy bueno. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a terminar este tiempo en oración y después, no sé, voy a dejar al doctor Heredia o la hermana que nos guíe. Amén. Padre Dios, le queremos agradecer en este tiempo. Realmente estamos agradecidos, Padre, por el lugar que tú nos has dado en este lugar, Padre, para poder compartir de su palabra. Padre, realmente queremos reflexionar en las cosas que tú has escrito, para que podamos ser de bendición para muchas personas que oyen nuestros mensajes, Dios.
Queremos realmente entender tu palabra, Dios. Podemos entender que dentro de las profecías está escondida tu voluntad, Padre. Y en Primera de Corintios podíamos entender de que porque el pueblo no entendió tu voluntad, Padre, crucificaron a tu Hijo Jesús. Nosotros realmente queremos entender las promesas que tú has dado en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, Mateo 25, Mateo 24, Padre, que hablan de la segunda venida, y todas las hermosas parábolas que Jesucristo habló, para que las podamos entender y guiar correctamente, Padre, a la iglesia. Tal vez hemos estado pensando siempre en la primera venida, pero estamos más cerca de la segunda venida que la primera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, Padre, queremos darte este lugar para que realmente tú nos ayudes a escudriñar más tu palabra y podamos aprender juntos. Lo oramos, Padre, y todo esto se lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Y si le podemos retornar la gloria a Dios, amén, con un aplauso. Tiene el micrófono apagado, hermana Rosa. Rosita, tu audio, Rosita, está apagado, no se te escucha. Ay, ay, ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, disculpen por favor. Bueno, de verdad estoy agradecida con Dios por haberle traído a usted a esta plataforma, profesor, porque de verdad que es un verdadero maestro de la palabra y Dios le siga bendiciendo. Vamos a dar la palabra a hermanos, pastores, pastoras que quieran compartir, que quieran decir algo al respecto. Usted, Pastor Roberto Quiroz, si es tan amable. Amén, hermana Rosita, amén. Eh, gracias, hermano, por la palabra. Gracias por esa puerta abierta a través de la luz que recibimos como justos. Amén. Hay que estudiar con responsabilidad la palabra y la verdad que lo que usted trajo hoy es algo que alumbra. Por no prestar atención así a la palabra, por no ser diligente, por no estudiar, por no buscar, por no profundizar, mucho pueblo se ha equivocado. Nos hemos equivocado. Vamos a hablar como habló Daniel. Nos hemos equivocado. Y usted también, yo también me he equivocado. Me tuve que volver muchas veces. Y soy honesto al pensar, soy honesto al decirle que muchas veces me he tenido que volver atrás porque estábamos como los fariseos delante del Señor, quienes habían establecido mandamiento de hombre y habían dejado a un costado el mandamiento de Dios, ¿no? Porque eso es lo que hoy se vive. Pero gracias al Señor que el Señor está trayendo, yo digo que está trayendo este conocimiento que nos va a llevar a estar firme, porque conociendo la verdad vamos a estar firmes, vamos a conocer la verdad es Cristo, vamos a estar seguros. Hoy el pueblo no sabe si tiene salvación o no tiene salvación. Cristianos que no saben si son salvos o no son salvos. Cristianos que no tienen, no entienden el valor del bautismo. Cristianos que se bautizaron porque si no se bautizaban no iban a poder estar en la iglesia. Yo me he encontrado cosas así. Hace unas semanas atrás tuvimos que dar la enseñanza del bautismo y bueno, hermanos, quienes estuvieron por años en la iglesia y no se bautizaron.
¿no? Porque era algo que se desconocía, la importancia del bautismo, la importancia, ¿no? De ponerse en orden delante de la palabra del Señor, delante del Señor. Así que yo le agradezco, pastor, le agradezco mucho por traer esta palabra. La verdad que me deja mucho trabajo, como siempre les digo, mucho trabajo para casa, que es meditar, buscar, y si el Señor nos concede gracia, vamos a seguir aprendiendo. Amén, amén. Dice la palabra, oirá al justo y aumentará el saber, así que nosotros tenemos que tener ese oído para oír y aprender y estar dispuestos a aprender. ¿No? ¿Qué podemos decir, no? Si todo es que es del Señor y Él nos va a revelar, Él nos va a hacer entender que el Señor nos conceda el poder leer en este tiempo y leer correctamente y no hacer equivocar al pueblo, ¿no? En cuanto a esas cosas, ¿no? En este tiempo que pasó, en la pandemia, muchos hermanos, por causa de esas malas enseñanzas, por causa de esas hipótesis que no eran del Señor, no se han vacunado, no se han preparado para esta pandemia, ¿no? Y la marca acá, la marca allá, y cuántas cosas más. Y sin embargo, nada que ver con la realidad, ¿no? Es necesario que el Señor nos revele, nos abra el libro para poder leer claramente, ¿no? Y no transmitir cosas que no son, ¿no? Hoy el YouTube está al orden del día, la información corre por todos lados, la media, el Internet, pero yo le digo a los hermanos que tengan mucho cuidado, porque no todo edifica, no todo construye. ¿M? Así que, hermano, le agradezco mucho por tomarse este tiempo. Gracias, es una bendición para nosotros. Yo voy a seguir escuchando nuevamente esto. Hay puntos que necesito tomarme un tiempo para meditar y buscar, y bueno, no para refutar, sino para instruirme, para recibir más, para entender más, ¿no? Así que le agradezco, la verdad que una bendición esta reunión, una bendición poder estar delante de la palabra y un expositor, quien se preocupó, quien, quien está trayendo luz al pueblo, ¿no? Y esa tiene que ser la verdadera intención del que sirve al Señor, ser portador de luz, ser portador de aquello que alumbra, ¿no? Que el que trae luz, el que anda con luz, no puede tropezar. ¿Por qué? Porque tiene luz. A través de la luz uno no tropieza en este mundo de tiniebla, ¿no? Así que un agradecimiento profundo, que el Señor lo bendiga, le conceda gracia en todas las actividades y nos conceda gracia a nosotros también para recibir esta palabra en este día. Hermana Rosita, le dejo el tiempo a usted. El Señor la bendiga. Gracias, Pastor Roberto Quiroz. De verdad que usted acaba de identificar algo muy sabio, que es que la palabra que nos trajo hoy el profesor Ezequiel está para digerirla, porque está excelente. Es un condimento que le pone con todo el corazón, de verdad. Vamos a dar la palabra al pastor Alberto Morales, si es tan amable. Si gusta participar. Bueno, el pastor Morales, si está, no está. Vamos a dar la palabra entonces al León de Judá, que viene con todas las fuerzas. Adelante, pastor. Lamento, este, no poder aportar, algo más, ya que, lamentablemente, voy entrando y estoy escuchando apenas al hermano Roberto Quiroz, entonces no tengo una opinión, clara de lo que pudiera ser para no cometer un error, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que este lugar ha sido eh, algo poderoso de parte de Dios para que los remas de Dios fluyan a través de los ministros que el Señor pone para que am, los demás tengamos esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que no solamente da temor, sino además terror por los juicios de Dios, ¿verdad?
para que, como dice Timoteo, ¿verdad? Podamos ser hallados dignos de, de ser portadores de la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como ministro aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, para no cometer errores, mis amados, solo les brindo un grande saludo desde la República Hermana de Chimalhuacán, Estado de México, y estamos pendientes para seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, pastor. Su palabra ha sido importante también y de gran valor. Damos la bienvenida al pastor Adrián Espinosa. Adelante, Hola, pastor. hola. Buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios. Seguimos adelante. Y, y gracias a Dios, ¿no? Esta noche por el profesor Ezequiel que nos ha compartido la palabra de Dios. Como dice Pedro, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, ¿no? Qué bendición, ¿no? Que podamos tener en nuestras manos la palabra de Dios, ¿no? El escrito está, y sabemos todo principio bíblico, hermenéutico, que la palabra de Dios se explica por sí misma, ¿no? Como esta noche hemos estado escuchando, recibiendo. Y en segundo lugar, cada texto tiene su contexto, ¿no? Y en ese sentido, podemos nosotros ser edificados, ¿no? Como decía el pastor Roberto Quirós, mencionaba la luz, ¿no? Me hacía recordar a Génesis 1:3, cuando dice que Dios hizo la luz, ¿no? Y ahí la luz no es la luna, el sol o las estrellas. Eso ya viene del Génesis 1:14, que se está refiriendo al conocimiento, ¿no? Entonces, la primera cosa que Dios hace en la creación es dar conocimiento, ¿no? Y eso es revelación, ¿no? En el contexto rabínico, ahí la palabra tiene que ver con conocimiento, con revelación. Entonces, tener la palabra de Dios, y por eso dice que debemos escudriñar, ¿no? Dice escudriñar las escrituras, dice, ¿no? No dice estudiar, ¿no? Hay una diferencia entre escudriñar y estudiar. Entonces, tenemos que investigar, tenemos que ser investigadores y poder ir, ¿no? Ir mar adentro, ¿no? Ir profundizando las escrituras, ya que la revelación de Dios se da en un contexto cultural, ¿no? En el que no es nuestro. Vemos la cultura está en Oriente, nosotros estamos en Occidente. Vemos la cuestión idiomática, vemos la cuestión cultural. Entonces la revelación pasa por todos esos procesos en la que nosotros tenemos que salir, ¿no? De un fundamentalismo bíblico, ¿no? A veces caemos en un literalismo bíblico, ¿no? La Biblia dice así, dice la Biblia, y la Biblia no dice eso, ¿no? Porque se tiene que analizar toda la revelación, y la revelación pasa por el hecho cultural, por la cuestión idiomática, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que estudiar la escritura, hoy en día, tenemos la gran bendición de poder ver, todo está a la mano, ¿no? Todo está al alcance, y de poder nosotros tener un estudio coherente, un estudio orgánico, sistemático, de la palabra de Dios, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que podemos nosotros contar con todas las herramientas como ahora nos están ofreciendo el estudio, ¿no? De la palabra de Dios.
y es un deleite, pues, ¿no? Es un deleite la palabra de Dios y yo creo que todos juntos podemos seguir siendo edificados, siendo enseñados, ¿no? La escritura dice, toda la escritura es útil, ¿no? Para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos acá para poder ver ese conocimiento de la palabra de Dios, esa revelación de Dios, ¿no? Cómo se da a conocer al hombre en la historia, ¿no? En su creación, cómo se da todo ese proceso, todo ese encuentro, ¿no? Ese encuentro salvífico de Dios con el hombre en su creación, en su historia, y cómo podemos ser protagonistas de ese plan divino de Dios, ¿no? De ese plan soterológico, cristológico, neumatológico, en la que Dios nos está usando en estos tiempos. Como dice Amós, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino habrá hambre y sed de Dios, ¿no? Y eso es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser ministros de la palabra, tenemos que estar metidos en todo este llamado en el cual en Hechos 6 dice que los apóstoles se dedicaron al ministerio de la oración y la palabra, ¿no? Hoy más que nunca, en estos tiempos de desafíos modernos, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, ¿no? Nutridos de la palabra de Dios, como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Bendiciones, gracias. Una consulta, Pastor Heredia, ¿puedo compartir mi número de teléfono a los hermanos? Sí, sí, pues, con gusto, póngalo en el WhatsApp, Amén. en el chat, en el chat, en el chat. Si lo quieren Si gusta, profesor Ezequiel, yo lo añado al grupo, entonces ahí todos lo vamos a tener. Y ok. usted va a tener acceso también con todo este grupo que en total hay 27 personas. Amén, amén, perfecto. Entonces, pastores de diferentes lugares. Pastor Adrián, de verdad que usted le ha puesto la salsa a esta noche, a la palabra. Bueno, ahí se estaban enfrentando dos teólogos, ¿no? Entonces, bueno, felicidades, de verdad que para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes y esto es palabra de Dios y bueno, vamos a dar la palabra al doctor Heredia para que sea dando el último aporte con despedida, con oración y con buenas noches. Gracias a todos ustedes, pastores, consiervos del Señor, a los pastores que nos ven por las redes sociales, que nos siguen a través de los canales de YouTube y de Facebook. Y una manera muy especial a usted, maestro Ezequiel, por su tiempo y la disponibilidad de compartir esa gracia que Dios le ha compartido para la iglesia del Señor. Y desde ya no queremos tener la nueva oportunidad también acá para que nos enseñe dónde está el aceite. ¿Qué pasó con el aceite? Gloria a Dios. Gracias por este tiempo de compañerismo, de verdaderamente nos gozamos en el Señor porque podemos contactar con siervos de diferentes naciones para edificarnos mutuamente. Es el tiempo de la palabra, es el tiempo de alumbrar nuestros entendimientos y corregirnos, ¿no? Por dejar de aprender lo que hemos aprendido mal y reaprender por la palabra de Dios, porque Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Un abrazo, pastor Ezequiel, saluda a su papá, gracias por estar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este buen tiempo, Señor, de renovación de nuestra mente por la palabra, Señor. Gracias por tu siervo Ezequiel y por cada consiervo y sierva que haga presente, Señor amado. Porque a través de ellos, Señor, muestras tu compasión y tu amor para con nosotros. Que quieres, oh Dios, que nuestros entendimientos sean abiertos por una comprensión genuina, ideal de tu luz, de tu palabra. Que ella es lumbrera a nuestro camino, Señor amado. Lámpara a nuestros pies, Señor amado, para que no tropecemos,
sino que nos mantengamos firmes hasta el final de los tiempos, Señor. Padre, gracias por este compañerismo con tus consiervos, Señor amado. Gracias por la palabra. Y síguenos extendiendo más de esa gracia, de esa misericordia, cada vez que nos reunimos los días miércoles y viernes en esta plataforma, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amados, que estén bien, que Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén. Yo dije, ¿a qué hora me distraje que no escuché dónde quedó el significado del aceite? Ya lo vamos a hacer. Me quedo para esa dice, esa historia continuará para la próxima. Amén. Sí es, Amén. bien. Sí, Gloria a Dios. buenas noches. Feliz descanso. Feliz noche, gracias. El Señor los bendiga a todos. Bendiciones a Shalom, todos. shalom. Gracias, gracias.